Hola Anja, ¿cómo estás? Hola, Bien, ¿y ustedes? re bien. Estamos muy felices y emocionadas. Te cuento que este es un podcast que siempre lo llevo yo, pero cuando le dije a Gaia, mi hija, que ibas a estar vos, bueno, quiso hacer también ella la entrevista. No, mamá, yo te Oh, dije a ti, entrevistar a Anja, mira. Claro, ella me sugirió. qué bueno. Entonces estamos así y te vamos a ir haciendo la entrevista. ¿Cómo estás, Anja? Bueno, bien. Ayer estuve contando cuentos de manera presencial por segunda vez luego de la pandemia. Eh, Ah, por eso te decía que estaba un poco ronca, Sí. porque 2 años sin contar así en vivo y la verdad es que estoy súper emocionada y contenta porque no es lo mismo. Ayer, mientras contaba, me descubrí a mí misma haciendo las voces del público. Cuando cuento en vivo, por ejemplo, si hay una canción en la que hay que repetir después de mí, si es en vivo en Instagram o en Zoom, yo tengo que hacer las dos voces, tengo que decir, sí, sí, mientras que yo en persona escucho. no es necesario. Y entonces, cuando estaba contando y me vi, y eso sé que yo me canso, pero no tengo tiempo para respirar, tengo que decir las dos veces, la vez del público Claro. y la vez mía. Entonces, cuando estaba en medio de un cuento, me di cuenta y dije, yo estoy oyendo a la gente, no tengo que hacerla, no tengo que hacer la repetición. Y fue me ericé los pelitos, porque la verdad es que es algo muy especial cuando podemos contar cuentos y ver los ojos de las personas que nos están escuchando e interactuar. Es mucho más especial. Aunque me he ido acostumbrando con la pandemia a contar de manera virtual, nada se compara con contar con los niños ahí adelante. Claro, es como que uno aprecia más, después de haber pasado estos años tan difíciles, uno aprecia mucho más el contacto directo. Bueno, quiero hacer la presentación del podcast. Bueno, bienvenidas a todos a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres de diferentes áreas para mostrar al mundo su potencial y a la vez inspirarte a vos a tomar acción, a trabajar por tus sueños y a cumplir tus metas. Este episodio es muy, muy especial. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero realmente es muy especial porque estoy en compañía de mi hija Gaia. Saluda, Gaia. Hola, soy Hola. Gaia, ya me presentaron. Y porque la invitada de hoy es Anja Damirón. Y fue sugerencia de Gaia, entonces cuando le dije que sí, que salió la entrevista, ella me dijo, bueno, yo también voy a estar, algo así fue, ¿verdad? Ah, no, más Bueno, o menos me obligaste, no mentira. no, te convencí, digamos, de que estés y que va a estar bueno. Bueno, Anja Damirón es escritora y cuentacuentos dominicana. Ama crear, descubrir, coleccionar, compartir y contar cuentos infantiles ilustrados. Es autora de varios cuentos que motivan a los niños a ser curiosos, valientes, creativos y a luchar por sus sueños. Es creadora del podcast Hoy quiero contarles y también fundadora del proyecto Renta un cuento, en el que cientos de familias pueden disfrutar gratuitamente de miles de cuentos infantiles ilustrados. Bienvenida, Anja Damirón, a Tu Potencial Femenino. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes para compartir un poco eh, todo lo que hago y responder todas sus preguntas. Yo lo primero que quería saber si en verdad eras así de feliz, pero sí. ¿Cómo es Bueno, ese sí, tema, sí? Mira, oh, cuando yo te escucho en el podcast es como, hola, 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 y cuando te haces algo así súper feliz, y ahora yo te veo, Y es así de es así de feliz, feliz, ¿eh? es así de feliz. sí, a veces hay personas que me dicen si esto es un personaje, porque siempre me he visto igual para contar. Y yo digo, no, soy yo, es mi ropa para contar, pero soy yo que me paro y cuento. Eh, la verdad es que sí, yo normalmente soy una persona muy positiva, siempre tratando de buscar el lado positivo de las cosas y cuando surgen problemas, tratando de buscar las soluciones, no culpables. Mm, Y eso hace que esa energía se transmita. Cuando uno cuenta cuentos, uno es como un espejo.
si lo que tú muestras mientras cuentas, si te encanta el cuento, los demás, eso tú solo proyectas a los demás y la alegría tú también se la transmites en tu forma de hablar, de moverte, de mirar. Así que es muy importante para las personas que cuentan cuentos y quienes los escriben también, porque a través de las palabras los lectores también perciben tu energía y tu punto de vista sobre algún tema en específico. Wow. Así que, Ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo fue que llegaste a dedicarte a esto? ¿Qué hacías antes y cómo fue que lo hiciste? yo estudié publicidad en la universidad. Cuando estaba en la universidad, muy cerquita al mes de empezar, gané un concurso de estudiantes de un círculo creativo que había en el país en ese momento, y el premio era poder hacer una pasantía en la agencia que tú quisieras. Entonces empecé a trabajar en una agencia muy temprano, cuando apenas tenía un mes y medio en la universidad, vieron mis trabajos que yo había hecho en ese momento y me dijeron, bueno, nos gustan más tus ideas, tu manera de conceptualizar las ideas, y me pusieron a trabajar como copywriter, que es como una redactora o una creativa / redactora. Entonces, trabajé haciendo eso por 8 años, en 8 compañías distintas. Cada año me iba a otro lugar con otros clientes y era como una esponja, aprendía de todo el mundo que estaba alrededor. Hasta que en un momento me di cuenta que para yo poder seguir creciendo tenía que convertirme en directora creativa de un departamento, y a mí me gusta trabajar, no supervisar el trabajo de otros. Entonces comencé a pensar en una idea de algún proyecto en el que yo pudiera hacer todo lo que me gustaba, crear ideas, escribir, trabajar con diseñadores, producir cosas que tengan un impacto positivo en la sociedad. Entonces, ahí surgió la idea de hacer cuentos. Yo en ese tiempo escribía poemas, ya tenía un libro de poemas. Mi primer libro no fue un cuento, fue un poemario en el 2005. Y entonces surgió que uno de mis poemas parecía un cuento y le dimos forma y lo convertimos en un cuento. Busqué ilustradores en internet. En ese tiempo no había Facebook, no había nada de eso que tenemos ahora. Yo encontré a Pablo en un blog que Pablo tenía, que era lo que se Pablo, que es usaba antes para argentino. compartir las cosas que uno hacía. Mm. Pablo es argentino y yo busqué por mucho tiempo, por meses, algún ilustrador que me gustara, y él hacía caricaturas de personas en eventos. Por ejemplo, tú te casabas y entonces él iba y dibujaba a todos tus invitados y se lo daba como caricaturas en vivo. Sí. Pero tenía una postal que era ilustrada muy infantil, y yo vi esa postal y dije, me gusta el estilo de él. Le escribí, él nunca había hecho un libro, así que nuestro primer libro fue el primer libro de ambos. Y a partir de ahí, otro y otro. A los 6 meses de lanzar nuestros primeros 2 libros, yo dejé de trabajar en publicidad y quise apostar a los cuentos para ver si podía. Yo no tenía hijos en ese momento, así que como que era el momento que yo podía arriesgar todo, y si no funcionaba, bueno, volvía a mi trabajo que sabía hacer muy bien. El caso es que nunca volví. Qué bueno, ¿verdad, Gaia? Sí. ¿Qué más le querés preguntar? ¿Vos le querías preguntar algo sobre su hijo? ¿Qué? ¿Qué era? Sí, tenía hijo. Sí. Después, cuando escuché ya tu podcast de Aló, Aló, ya me enteré que tenías hijo, pero quería saber si tenés más de solo un hijo. Solo tengo a Max. Max tiene 9 años. 9 años. Sí, tiene 9 años y es mi hijo. Por él empecé a contar cuentos y es mi acompañante para leer todos los cuentos que nos llegan, quien me ayuda a inventarme las canciones. Yo se la canto a él, y ahora y le pregunto, es ¿cómo se dice? Mi filtro. Filtro, qué bueno, qué bueno. Sí, Gaia también tiene 9 años, Sí. nació en el 2012, así que sí, es como que yo también comparto mucho con ella los proyectos y ella me va diciendo y tal, entonces vamos ahí. Por eso me da la idea bueno, de las entrevistadas y demás. También vi que escribiste en algún lugar de tu página, dice, descubrió que los cuentos son capaces de moldear y cambiar el pensamiento de un niño sobre temas muy importantes para el resto de su vida. Estos son los cuentos de impacto social
bueno, que promoves. ¿Cómo llegaste a ese descubrimiento, digamos? Desde mi primer libro, desde el principio, yo siempre, mis primeros libros eran parte de una colección que se llamaba Los cuentos de Lucía. Lucía era un personaje que vivía en una nube, vive en una nube y desde ahí espía a niños para aprender de ellos. La verdad es que nosotros, yo pienso que todos, si miramos alrededor con una lupa, con curiosidad, cada persona en el mundo tiene algo que lo hace especial, que lo hace único. Tiene algún talento, un niño que cuenta hormigas, un niño que le gusta pintar, un niño que hace muchas preguntas. Todos tenemos algo particular que es muy propio. Y a veces los niños, cuando no los ayudan a desarrollar ese talento, esa habilidad, o quizás no lo ha descubierto todavía, pues los encajan dentro de alguna de esas cosas que tenemos en la sociedad, que tú vas a ser bailarín, tú vas a ser pelotero, tú vas a ser pintor, y muchas veces antes de que crezcan y tengan la habilidad de darse cuenta y potencializar ese talento, lo pierden. Entonces esa colección de cuentos, cada libro trataba sobre un niño o una niña que tenía alguna habilidad, pero siempre cosas muy muy cotidianas. Había un niño que le gustaba desarmar cosas para volver a armarlas, hacer inventos con cualquier cosa, con cosas que no usaban los demás. Había una niña que usaba mucho su imaginación y para resolver cualquier pregunta que tenía, se imaginaba, en vez de preguntarle a alguien de dónde surgen las olas del mar, ella se imaginaba un monstruo gigante roncando, que cuando roncaba hacía las olas moverse adelante y atrás. Y todas esas cosas, todos esos cuentos que nosotros escribimos al principio, lanzamos al principio, iban realmente con ese objetivo de causar un impacto en quien lo leyera, no solo para cambiar su manera de ser, sino para cambiar su manera de ver las cosas, de ver a los demás, para despertar la curiosidad en los niños y también para que se atrevieran a decir lo que piensan, a hacer lo que quieren, aunque los demás no lo entiendan. Y yo pienso que todavía hoy en día mis libros todos tienen un poco de eso, porque es algo que me llama mucho la atención y que creo que a la edad en la que los niños leen con sus padres o con sus profesores, o sea, que los niños no leen solos, sino que una lectura compartida. Yo pienso que si los niños tienen la capacidad de tocar algunas teclas en nosotros y en los niños, pueden surgir conversaciones que nunca existirían sin esa historia. Claro. El libro nos regala un momento en el que podemos hablar de un tema sin señalarlos a nosotros. O sea, señalar al personaje que no quiere dormir solo. Hay muchas cosas de la vida diaria que quizás un libro te puede ayudar a tocar el tema. A tocar el tema sin que nadie se sienta señalado y también a ver otras perspectivas de cómo afrontar un problema. Desde que vas a tener un hermanito a que tienes pesadillas o lo que sea. Los libros yo pienso que no son para algo. Este libro es para que el niño no tenga miedo. No, yo pienso que los cuentos realmente deberían de ser simplemente para divertirse, para la literatura realmente debe de ser algo para disfrutar, como la música. Pero siempre, si está bien hecha, siempre tiene en un trasfondo muchos mensajes. Muchos mensajes que quizás a ti, una historia te toca de una manera y a otra persona de otra. Sí, siempre. Y a veces cuando uno va leyendo y vuelve a leer por segunda, tercera vez, es como tiene otro aprendizaje. También hay algo bueno, que yo noté siendo mamá. Obviamente cuando uno se convierte en madre empieza otra vez a explorar el tema de los cuentitos y demás. Y con alegría descubrí que hay muchos autores nuevos, más allá de Caperucita Roja y La Cenicienta y todo eso. Entonces, yo sé que vos también promovés mucho esta corriente de nuevos autores, nuevos libros, y es algo que no todos los padres saben. Entonces, es como que hay que decirles. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, en mi país en particular solo hay 2 librerías. Y son librerías que no necesariamente traen
novedades constantemente, así que no llegan muchos de los libros increíbles que se crean en diferentes países de Latinoamérica. Entonces, cuando yo comencé a hacer libros, como no estudié eso, yo lo que hacía era comprar muchos libros y ir descubriendo qué autores me gustaban, qué estilo me parecía interesante, con cuáles yo conectaba más. Y a través de leer libros de otros autores, viajaba y traía libros de todas partes, visitaba ferias. De esa manera aprendí, haciendo mis propios libros y evolucionando con cada publicación y también leyendo muchos libros. La mejor manera de aprender a escribir es leer y ver todas las cosas diferentes que se pueden hacer. Y realmente hay mucha literatura creada para los niños de hoy. Yo pienso que hay libros clásicos como La oruga hambrienta que siempre se van a vender porque son geniales, pero hay muchos libros que tocan cosas que están pasando ahora, cosas actuales, que también están creados pensando en niños que usan tabletas y que tienen una capacidad de concentración más corta, que se distraen más fácil que los niños de antes. Entonces, yo pienso que es muy importante que no solo vayamos a historias clásicas, que no está bien leerlas, pero que también usemos ese recurso de los autores que están viviendo la realidad que todos estamos viviendo ahora y creando cosas para los niños de hoy. Yo pienso que hay mucha creación súper interesante, muchos autores que están haciendo cosas que son para mí como que deberían de estar en todos los hogares. Sí. Y yo lo que hago es que además de que traigo los libros para conocerlos yo aquí en mi país, comparto esa colección de cuentos con muchas familias y ahora por internet también. Todos los días me escriben, ¿dónde está ese cuento que está en el podcast? ¿Cómo consigo ese cuento que contaste ayer? Y muchas veces no tienen manera de tener esa historia. Mira, claro. ¿Por qué? Porque en muchos países, como el mío y quizás como el de ustedes, no está tan desarrollada el correo internacional. Y entonces no hay esa costumbre de pedir a Amazon, de pedir a otros países y que te llegue bien y que sea un precio quizás razonable para tú hacer compras a otros países. Y no solo nosotros como compradores tenemos el problema, también esos países que crean esos libros tienen un público tan grande dentro de su propio país que no le prestan tanta atención a las ventas internacionales porque no las necesitan. Entonces, eso es algo que afecta las dos cosas, o sea, las dos partes afectan, tanto el país donde se crean los libros y como los países que no tienen ese mercado internacional bien desarrollado. Sí. Aquí en mi país, yo uso DHL, tuve que hacer un acuerdo con DHL para poder mandar mis libros a las personas de otros países y es carísimo, tienen que pagar $25 para recibir el paquete, pero hay mucha gente que no paga, porque es la única manera de tener los libros. Mi meta con el tiempo es que la cantidad de compras mensual vaya aumentando, que más gente vaya conociendo los libros para que me puedan bajar el precio de envío por cada libro, pero es un trabajo que tomará años o meses para poder llegar a un precio, no sé, como quizás costaría en Estados Unidos. Y no es algo que solo pasa en países latinoamericanos. En Estados Unidos es baratísimo el correo local, pero si quieres mandar a otro país es carísimo también. Sí. O sea que es algo que no solo a los países pequeños afecta, sino en general. En general, claro, todo el tema de la logística. Y a ver, tu historia también, según leí, es que comprabas y tenías tantos libros en tu casa que después decidiste crear el proyecto Renta un Cuento. Sí, a mí me hicieron unas cirugías cerebrales y yo duré un tiempo en casa, que no trabajaba, que estaba en recuperación. Y durante ese tiempo de recuperación, una de mis mejores amigas, que es profesora, daba una tutoría a un niño todas las semanas en el edificio al lado del mío. Así que cuando salía de la tutoría siempre me visitaba por un rato.
Y un día me preguntó, ¿tú tienes libros que hablen de abuelos? Mañana es el Día de los Abuelos en el colegio. Y yo, claro. Y le di, no sé, 3, 4 libros. Y la semana siguiente me trajo esos libros y me preguntó, ¿tienes libros de gatos? Y yo, claro. Y le enseñé los libros, llevo varios. La semana siguiente, cuando ya iba pasando varias semanas y ella estaba feliz, me decía, yo soy la profesora más cool del colegio. Todos los profesores están usando el libro, nos prestamos uno y otro. Y yo le pregunté, ¿tú crees que más personas quisieran hacer eso? O sea, ¿crees que a más personas les interesaría leer estos libros? Y ella, claro. Entonces yo hice una prueba con 20 familias cercanas, porque es como una biblioteca con delivery. Todas las semanas te llevan un bolso con libros y tú entregas el que tienes. Lo llevan a tu casa, tú entregas el bolso que tienes y te entregan el próximo bolso. Entonces, cada sector tenemos los días de la semana por diferentes sectores. Los lunes vamos a unos sectores, o sea que te toca siempre un día fijo de la semana. Y ya las familias que rentan con nosotros, pues todas las semanas reciben 1 o 2 libros y lo tienen por una semana y luego reciben otro. Entonces, eso ha hecho que los libros que yo tengo tantos, no se queden ahí en un librero. Yo digo que los libros están muy contentos también, no nada más la familia. Porque se pasean mucho, sí. Niños. ¿Y qué costo tiene el servicio? Muy barato, cuesta 100 pesos cada libro. Eso no sé cuánto sería el cambio, pero es muy barato. Okay. La gente compra una membresía por 3 meses, por 6 meses, entonces ya luego... Claro, y te sale mucho más rentable que estar comprando muchos libros y a la vez se va reutilizando mucho, es más ecológico también. Si hay uno que te gusta mucho, pues entonces ese tú lo compras, pero que lo que pasa es que con los libros, si no puedes hojearlos o leerlos, muchas veces los padres no saben quién es un buen autor o qué editorial hace cosas chulas. Entonces, hay muchas veces que hay un libro que le llega a una familia y le gusta mucho, que luego me preguntan cómo podemos comprar ese libro. Y yo los guío para que lo puedan comprarlo. Claro. Nosotros también, antes de la pandemia, traíamos una pequeña selección, 3 o 4 libros todos los meses, que traíamos 50 ejemplares, 100 ejemplares, los vendíamos y luego el mes siguiente traíamos otros 2 o 3 libros. Nosotros lo que queremos es ser como un puente entre la buena literatura y las familias. Y estamos tratando de crear proyectos que nos permitan que los niños de Latinoamérica puedan disfrutar de buenos libros, ya sea escuchándolos o en YouTube viendo un video o disfrutando un cuentacuento o comprándolos. Y sentimos que todas las partes involucradas reciben algo. Los autores están yendo a un mercado que no conocen. Las personas de estos países pues están disfrutando de algo que ni siquiera sabían que existía. Y entonces como que es un win-win para todos. Win-win. Yo tengo una pregunta. No sé qué significa win-win, pero bueno. Ganar. Que todos ganan. Es ganar, todos ganamos. Yo tengo una pregunta. ¿Tu libro, El secreto de las piedras, está inspirado en la vida de Erin, en algo que ella hacía, o la sacaste nomás de tu imaginación? Erin siempre llegaba a casa con piedritas en los bolsillos todavía. Colecciona piedras, pero no es verdad que tiene una colección de piedras ni su mural. Pero solo eso curioso que hacía Erin de llegar a la casa y cuando Katia, mi hermana, iba a lavar los pantalones, encontraba piedrecitas o en la casa, en un rinconcito, un montón de piedrecitas. Ahora va a la playa y siempre encuentra piedras que brillan o piedras, o sea, tiene un envase donde tiene piedras que le gustan, pero de ahí partió la historia, o sea, de ahí yo me inventé la historia. Por eso les decía al principio que todos los niños tienen cositas curiosas. Cuando nos fijamos, podemos descubrir. Nadie sabe por qué Erin colecciona piedras, ni ella misma lo sabe, pero lo hace desde chiquita. Entonces, cositas así que pueden ser como un detonante para historias o
o para entender a la persona que lo está haciendo. Nadie sabe si ella crezca y sea una paleontóloga o algo así. Y Gaia ya escribió también un libro, un cuento. Sí, yo escribí ya un libro ¿Y de qué trata? de un sueño que tuve. Oh, fíjate, las ideas están en todas partes, solo hay que atraparlas. Sí, sí, sí. Sí. Y la dibujó y todo. Es que contaba de manera tan emocionante que yo le dije, Gaia, es súper, súper tu historia, escribíla, por favor. Y entonces escribió y dibujó y después imprimió en la impresora y presillamos y se convirtió en un libro y estaba en la biblioteca de la ¡Qué casa. bueno! ¡Felicidades! Lo que sí es que yo en una parte, cuando estaba soñando en mi cama, durmiendo, empecé a llorar, o sea, llorar porque me asusté, yo estaba como, ay, ¿qué pasa acá? Y entonces me desperté yo. Y no pude saber más de lo que pasaba ahí en mi sueño, entonces me tuve que inventar la otra parte. Claro, claro, es como el de Erin, entonces eran solo las piedritas, pero ella le inventa así muchas cosas. Sí, un consejo. Ujú. Y de cómo es que yo me podría animar a hacer eso sin que me dé como, ay, no sé, es que, ay, Vergüencita. pero algo así. ¿Cómo podría O hacer hacer un podcast. podcast? Mira, te cuento que cuando a mí, yo ni sabía lo que era un podcast. Me invitaron a una entrevista, así como ustedes, en un podcast de madres, me invitaron a una entrevista, a hablar de mi cirugía y cómo Max existía cuando me operaron. Y me invitaron para dar ese testimonio. Pero al final yo dije, yo no me voy de aquí sin contar un cuento. Y conté un cuento. Entonces, la persona que estaba en ese lugar, que era un estudio donde hacen muchos podcasts, quien estaba en los controles, viendo los micrófonos y eso, me dijo al final, ¿te puedes quedar 5 minutos, por favor? Y me dijo, ¿tú nunca has pensado en hacer en contar cuentos así? Tú deberías de tener un podcast. Y yo le dije, a mí no me gusta mi voz, para nada. No, por favor. ¿No Y te gusta? A mí me encanta. y, y entonces él me dijo, pero inténtalo, por favor, que lo hiciste genial. Y yo dije, bueno, mira, vamos a grabarlo ahora mismo. Si no, yo no voy a venir aquí a grabar. Si no, tú no me vas a volver a agarrar aquí. Entonces yo grabé, yo tengo todos los cuentos que yo cuento. Yo hago un guión en Google Doc de cómo yo lo voy a contar la historia. Eso me ayuda a aprendérmelos. Entonces, yo tengo en mi celular todos los cuentos que he contado desde la primera vez que conté cuentos. Así que busqué uno, creo que el cuento era el del conejo, el león, un león incógnito se llama. Está y yo ese escuché cuento en en tu ese momento podcast. lo No, escúchate grabé, todo. Todos. yo grabé esa historia y me fui. Y él me dijo, yo te enseño después. Un mes después, él me mandó la historia, cómo está en el podcast, con la música y los sound effects y todo eso. Y cuando yo la oí, yo dije, Te wow, encantó. increíble, porque la voz de uno cuando uno está con un micrófono bueno y eso no es igual. Y la música y todo me encantó. Yo de hecho no conocía a Bonet, el músico, que ellos buscaron para hacer ese ejemplo. Y luego fuimos a una reunión y conocí al músico y comenzamos el proyecto. Cuando vi, ok, cuánto hay que pagar en el estudio, cuánto hay que pagar para la música, contacté a Milex, una marca de leche que siempre apoya mis proyectos, y nos apoyó con el proyecto. Hicimos 10 cuentos porque los podcasts es como YouTube, los niños oyen uno y quieren otro y otro y otro. Entonces, para salir con varios cuentos a la vez, hicimos 10. Y cuando lanzamos el podcast teníamos 10 y luego cada domingo añadimos uno. Fue algo inesperado que yo ni siquiera nunca había escuchado un podcast hasta este día. Hay que lanzarse, Claro, hay que atrever. hay que Lo peor atreverse. que puede pasar es que no te guste y pares de hacerlo. Y ya está. Eso Y ya, no pasa nada. Con intentarlo no se pierde nada. Pudo haberme no gustado y ya. Y ya No, está. no había ningún problema. Pero no dejes de intentarlo por miedo, porque nadie sabe si ahí hay un talento oculto que ni siquiera tú has descubierto. Sí.
Pero tengo otra pregunta, un poco como fuera de sentido, pero yo ayer estuve escuchando tu podcast de Honorato y pues yo casi no entendí nada de lo que dijiste por todas esas rimas. ¿Tú entendiste algo? Claro, es un cuento muy divertido y muy visual. Tiene unas ilustraciones geniales. Lo vamos a poner en YouTube. Me dieron permiso. Es una historia sobre un gato que sus dueños, la mamá y el papá, salen a una ópera y el gato trata de manipular al perro para que atrape a una presa Sí. para el comerse. Es muy astuto y no se deja engañar. Y luego va el gato a donde Viriato, el pajarito, y trata de atraparlo por él mismo, pero tampoco puede. Entonces el pajarito le hace ver que está muy gordo y que tiene que hacer algo al respecto, porque si no pone en forma no va a poder atrapar nada. Entonces él va a la báscula, se pesa y se da cuenta que sí, en verdad está muy gordo. Comienza a hacer ejercicio y cuando ya está en forma, desaparece el pajarito. Sí, esa parte ya Sí. Bueno, qué lindo, qué lindo. ¿Sabes? Ese cuento, cuando lo leí, además de divertirme, me quedé pensando un rato, pero ¿cuál es el mensaje de esta historia? Me quedé pensando un rato y dije, es que el pajarito no debió de haber dicho eso, haberle dicho al gato. No debió haberle dicho eso al gato, porque le dio, o sea, si Honorato no se hubiera ejercitado, no se lo hubiera comido. Entonces, se le dan pistas así a un enemigo. Y esa parte, ¿Sabes? Esa historia yo pensaba que tenía palabras inventadas, pero la autora me ha dicho que no, que todas las palabras existen. Y eso me encantó, porque entonces es un libro lleno de palabras raras que podemos buscar en el diccionario y buscar qué significan. Además de que por el contexto uno adivina, son palabras súper cómicas. Gaia, a ver, una pregunta para vos. ¿Cuáles son tus cuentos favoritos del podcast? Mis favoritos. El de Kevin el unicornio, no todo es arcoíris. El secreto de las piedras. Sí, yo vi. La fiesta de los olores que tenés también ahí atrás. Mira. También, ¿qué es eso? Sí, Gaia escuchó todos y más de una vez. Y escucha antes de dormir también. Antes de dormir. Es tan curioso como a diferentes niños le gustan diferentes cuentos. Es increíble. Nos vamos despidiendo y queremos darte las gracias por concedernos esta entrevista. La verdad es que es un sueño cumplido para Gaia. Sí. ¿Verdad? Estoy re feliz. Estamos re felices las dos. Y bueno, yo te deseo muchísimo éxito, Anja, en este proyecto, en todos los que emprendan, porque se nota la energía, la buena vibra y todo lo bueno y bonito que tenés para entregarle a los niños, a los padres, a las madres, a todos los que acompañamos las infancias, una etapa tan bonita, y creo que también es lindo para rehabitar nuevamente nuestra niña interior. Eso es lo que a mí me pasa, y creo que también le pasaba a mi marido cuando le contaba cuentos así diferentes que yo compraba, y se mataba de la risa y me decía que en realidad disfrutaba, porque eso es lo que pasa con los padres, ¿verdad? Cuando son estas historias tan diferentes a lo que nosotros consumíamos de chicos, nos matamos de risa y nos encanta, y realmente disfrutamos de ese momento de lectura con los chicos. Gracias a ustedes por invitarme, feliz. Fue difícil conectarnos. Fue difícil, pero valió. Gracias, muchas gracias. Y sobre todo por tener ganas de compartir lo que hacemos con la comunidad de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Anja. Te mando un beso. Chao. Chao.
Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.